Un saludo, queridos seguidores y mecenas de Disidentia.com. Tenemos un nuevo programa, en esta ocasión un programa sobre un tema muy candente. Como creo que casi todos los temas que tratamos en Disidentia tienen bastante polémica. En este caso, vamos a llamarlo la emergencia de un antirracismo imposible. La emergencia de un antirracismo imposible. Es decir, de un antirracismo que en realidad se convierte en un racismo inverso o quizá un racismo justiciero. Pero para entrar en materia les recomiendo que lean, si no es ahora, como es lógico, pero posteriormente, o para ilustrarse un poco de las incongruencias y las cosas tan locas que provocan determinadas ideas, que están hoy en día fluyendo con cierta intensidad, les recomiendo que lean el artículo de Dante Augusto Palma, que figura en Disidentia.com y que se titula Amanda Gorman y la traducción imposible. Porque es un caso que ahora le voy a pedir a nuestro invitado, que es el autor precisamente de este artículo, que nos sintetice un poco qué desastre es el que intenta él, y lo hace bastante bien, es un artículo que ha sido viral y sigue siendo bastante leído. ¿Qué es esto que ocurre simplemente con el hecho de pedir la traducción de un libro de poemas de una poetisa norteamericana de raza negra y además que se define como no binaria en lo sexual? Para eso directamente paso a saludar a nuestro invitado de hoy, que es mi compañero en Disidentia.com, el filósofo y politólogo Dante Augusto Palma. Un saludo, Dante, gracias por participar conmigo en este programa. Hola Javier, bueno, un placer como siempre estar acá y gracias por la invitación. Hiciste una buena presentación, digo, a su vez para quien quizás no está familiarizado con el hecho que dio lugar a la nota, Amanda Gorman es una poetisa muy jovencita, como decías vos, afroamericana, que se hace famosa porque en el día de la asunción de Biden, bueno, recita ahí un poema de su autoría, vinculado con los valores que expresa el Partido Demócrata, por eso fue elegida, y a partir de eso se transformó en una suerte de celebridad que en distintas partes del mundo, distintas editoriales del mundo, se interesaron por el material que ella podía verter en algunos libros, no solo el poema en sí mismo, sino otro tipo de escritos que ella haya tenido. Y a partir de eso se generó una controversia que sí, que fue insólita y que me parecía que era pertinente para Disidentia. En primer lugar, lo que pasó fue que, bueno, una editorial de Países Bajos seleccionó a una persona que verdaderamente tenía todas las cualidades para hacer la traducción. Por cierto, más allá de los gustos, un poema que no suponía un nivel de conocimiento demasiado profundo, digo. No estábamos traduciendo ni a Shakespeare ni a Homero, digo, ¿no? Que eso supone conocimientos extras, digo. Bueno, un poema contemporáneo expresado de alguien que habla en inglés, un inglés claro, ¿no? Pero digo, bueno, más allá de eso, se eligió a una persona joven, no binaria, ¿sí? Que se declaraba no binaria, pero surgió una periodista negra que denunció que esta traductora o esta persona que iba a hacer la traducción, joven, pero no binaria, no era negra. Y entonces, bueno, lo que empezó a aparecer de fondo es esto, es decir, bueno, ¿quién puede hacer la traducción correcta, en este caso de este texto, pero que eso vale para cualquier traducción? Y bueno, eso se le sumó la controversia ahí más cercana para vos en Barcelona, en Cataluña, digamos, donde también se le dio la traducción a Víctor Obiols, que es un traductor de renombre. Justamente digamos, mencioné a Shakespeare y mencioné a Homero porque era una de las traducciones que él había hecho, y aparentemente en este caso desde
los propios representantes de Amanda Gorman, que es la poetisa en cuestión, le habrían pedido a la editorial que lo corra del lugar para que la traducción sea realizada por una mujer joven, negra, activista, etcétera, etcétera. O sea, alguien que aparentemente tenga las mismas categorías identitarias que la poetisa en cuestión, ¿no? Bueno, y a partir de ahí que entonces surgió la nota que, como también decías vos bien, por suerte se viralizó, generó muchas discusiones, controversias, y que me parecía que habla bastante bien, o que define bastante bien el clima de estos tiempos. Bueno, en realidad lo que no querían era un traductor o traductora, sino un alter ego, es decir, un clon, ¿no? Es decir, un clon de la autora. Es decir, tenía que tener, y porque no pueden clonarla en una probeta y sacar un clon con las cualidades como para traducir el libro de la autora, si no sería lo ideal, porque uno de los puntos fuertes del artículo, bueno, tiene varios, pero uno de esos es precisamente la reflexión, de decir, si alguien tiene que interpretar a alguien que no es el mismo, tenemos un problema, ¿no? Porque nadie, o sea, es decir, tú y yo somos personas distintas, aunque nos podemos llegar a entender. De hecho, estamos ahora mismo intentándolo, ¿no? Estamos aquí a través de Internet conversando, ¿no? Es un milagro. Esto sería imposible según el criterio. Es decir, que yo ahora mismo interpretara lo que tú has escrito en tu artículo sería un atrevimiento por mi parte. No solo un atrevimiento, sino un imposible, ¿no? Porque, claro, yo no soy Dante Augusto Palma, no soy argentino, soy español. No soy filósofo como tú, soy otra cosa, y además seguramente no cabe duda que tú, y perdón por decirlo, pues seguramente tengas mucho éxito a la hora de buscar parejas y tal, pero y yo, a mí ya, yo que voy más hacia atrás ya, ¿no? En la decrepitud, pues lo tenga bastante más complicado. O sea, es decir, no podemos ser más distintos y sin embargo, oye, ¿cómo es posible que yo pueda entender tu artículo? Esa es la gran pregunta que hay en el fondo de tu artículo, y perdón por la redundancia, ¿no? Pero esa es la gran estupidez, quizá, ¿no? Yo voy a llamarlo directamente como la enorme estupidez que hay detrás quizá, de esto, ¿no? Sí, porque vos das en un punto que yo creo que no lo menciono en el artículo. Yo me centro más bien en la cuestión de la traducción, pero vale para el mismo caso, porque es decir, de la misma manera que entonces aparentemente nadie puede ser traducido, digamos, fielmente, en tanto como decís vos, toda biografía finalmente es personal, y aun cuando podamos compartir cosas, tengamos cosas en común, nunca vamos a ser los mismos. Por lo pronto entonces sería imposible la traducción. Pero a su vez, y esto que digo que me parece que agregás vos bien, en realidad sería imposible la lectura, sería imposible la comprensión de ello. Hay ahí varias cuestiones donde uno puede indagar, pero en principio la primera paradoja sería, si solamente Amanda Gorman puede ser traducida por alguien joven, negra, activista, bla, 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 debería seguirse de ahí también que Amanda Gorman solamente podría ser leída y debería ser comprado su libro nada más que por mujeres activistas negras. Ahí ya las editoriales no estarían tan de acuerdo. Las editoriales pretenden que también la consuman personas no binarias, personas heterosexuales, personas blancas, personas de todos los continentes, para que se venda más el libro. Pero esa parte sobre esa parte no hacen hacen énfasis en la cuestión de la traducción, nada más. Pero aparentemente esa traducción imposible no genera la imposibilidad de comprensión de las personas, de los ciudadanos de a pie en cualquier lugar del mundo. Ese es un fenómeno muy, muy particular. Además de que también pensaba, y lo decía en el artículo, en el fondo esa lógica a lo que va es que es el absurdo de que solamente el texto de Amanda Gorman pueda ser traducido por Amanda Gorman, que sería la única verdaderamente fiel, digamos, que se conoce a sí misma y que puede expresar su biografía personal, y pobrecita va a tener que aprenderse todos los idiomas del mundo que requieran su traducción, digamos, ¿no? Lo cual
le va a quitar tiempo para hacer libros de poemas, digamos, aprenderse todo eso, ¿no? Y de todas formas, ahí hay una cuestión un poco también, un poco absurda, ¿no? Porque, vamos a ver, el traducirnos más que codificar de manera formal de un idioma a otro. Es decir, no hay una interpretación. Puede haber algunas palabras o expresiones que hay que reinterpretar en otro idioma, lo que se llaman frases, significados de algunos términos, ¿no? Pero en general hay una equivalencia y por lo tanto el traductor en realidad realiza una tarea que es muy meritoria, por supuesto, porque tiene que tener un conocimiento exhaustivo de la lengua nativa en la que escribe el autor, pero no se inventa lo que dice el autor, es decir, no lo tiene que interpretar, es decir, no hace una interpretación íntima del autor, ¿no? Es decir, hace una decodificación, o sea, decodifica de un idioma para codificar en el otro, pero no se inventa lo que ha escrito el autor, es decir, ahí podría valer perfectamente el traductor, este señor catalán, pues que ni más ni menos había tenido la habilidad y la capacidad para traducir a Shakespeare, o peor todavía, a Homero, que es un, bueno, pues que sus traducciones tienen siempre bastante controversia, cuáles son más puras o cuáles son más libres, ¿no? Pero en este caso, no, como dices tú, es un idioma inglés, norteamericano inglés, si queremos, con un poco más la influencia lógica de la cultura norteamericana y sus modismos, pero en realidad es un lenguaje popular, no es un lenguaje hiperculto, no es arcaico, no utiliza palabras en desuso, sino palabras de uso corriente, y por lo tanto cualquier traductor medianamente competente debería poder traducirle. ¿No hay en cierta forma en todo esto una teatralización de cosas que realmente son inexistentes? Es decir, que Amanda Gorman traducirla no es interpretarla, que el hecho de que tú pudieras traducir a Amanda Gorman no significa una ofensa, porque no eres negro para Amanda Gorman, ni para todos aquellos que no son blancos, sino que son son de negros. Es decir, no existe ahí una teatralización forzada y bastante, desde luego, inconsistente y cuando no ridícula, pero que persigue un fin, pero que sin embargo Sí, tiene una finalidad. sí, porque, a ver, en el fondo, mientras vos hablabas, yo pensaba lo siguiente, digo, ¿por qué no se dio esa controversia con cualquier otro libro? Debemos, no sé por día cuántos libros se deben traducir, pero ¿por qué nunca nadie se planteó, por ejemplo, la imposibilidad de que un traductor negro, no sé, varón, traduzca a una mujer blanca? Eso no se planteó como problema. Aparentemente, ¿sí? Una mujer negra puede traducir a un varón blanco y ahí no habría ningún conflicto. Lo que parece estar de fondo es que entonces hay determinados sujetos, hemos hablado muchas veces en disidencia de la cultura del victimismo, y digamos, determinados sujetos vinculados a supuestas categorías identitarias que hacen que hayan tenido un padecimiento que es irreproducible por todo aquel que no pertenezca a esas categorías identitarias. Entonces, no habría problema, cualquiera puede traducir a un hombre blanco heterosexual, porque aparentemente un hombre blanco heterosexual no ha tenido ningún tipo de padecimiento en su vida. Pero en cambio, no se puede traducir, en este caso, a una mujer negra, afroamericana, etcétera, o heterosexual, homosexual o lo que fuera, porque sí, ahí habría una serie de padecimientos que solamente puede ser comprendido por quien haya padecido un sufrimiento tal. Eso, por supuesto, yo creo que hace agua por varios lados. Uno, en el sentido que vos mismo expresabas hace un ratito con otros ejemplos. A ver, ¿por qué mi identidad va a estar determinado por ser negro y no por ser ingeniero? O no por haber nacido en Madrid. Hay un montón de variables que pueden determinar mi identidad. Hay estudios fabulosos acerca de las diferencias entre gemelos, que nacieron en la misma casa, que comían lo mismo, que iban al mismo colegio, se sentaban uno al lado del otro, y sin embargo son distintos,
por razones que tienen que ver con que sus vidas y sus biografías son distintas. Digo, acá pasaría lo mismo. Otra de las trampas es esta, es decir, aparentemente hay dentro de ese universo inmenso de experiencias de vida que determinan nuestra identidad, pareciera que hay algunas que son homogéneas y que son mucho más determinantes que otras. En este caso, por ejemplo, ser afroamericana y ser mujer, parece que sería más importante que cualquiera de los otros elementos que nos determinan identitariamente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la lectura que hace el Partido Demócrata y con toda una cultura hoy que plantea que hay determinados grupos que por diversas razones son víctimas y que hay otro determinado grupos de personas en el mundo que son victimarios. Se debe leer en función de ese contexto, si no, no se entendería. Esta misma discusión hace 15, 20 años no se podría haber dado nunca. Sí, por ejemplo, hablabas tú, pues, bueno, de por qué no se plantea al revés, de que, bueno, pues un traductor de negro traduzca a una mujer blanca, una autora que es mujer y blanca, ¿no? Pues, no se plantearía esta discusión. De hecho, en tu propio artículo citas al propio Viols cuando hace otra comparación todavía más curiosa y quizá con más enjundia aún si cabe, ¿no? Cuando dice, bueno, pues a ver si lo voy a decir, si yo no puedo traducir a un poeta porque es mujer, joven, negra, estadounidense del siglo XXI, tampoco puedo traducir a Homero porque no soy un griego del siglo VIII antes de Cristo, o no podría haber traducido a Shakespeare porque no soy un inglés del siglo XVI, que todavía me refiero que tiene todavía más fundamento porque, joder, la distancia de siglos entre el autor y el traductor sí que puede marcar una perspectiva completamente distinta de la percepción del autor en su momento, en su contexto cultural, sociológico, de su tiempo histórico, con un señor del tiempo, que vive su tiempo y acorde con su tiempo en el siglo XXI, que hay una diferencia, hay muchos cambios culturales, ¿no? Es decir, pero claro, él lo plantea así, pero sin embargo, me parece muy bien que el Partido Demócrata o quien sea, pues plantee estos sinsentidos, ¿no? Como estas reglas extrañas, ¿no? Que nos quieren plantear e imponer. Pero lo que me parece llamativo es que las propias editoriales o las propias que no están politizados o teóricamente no lo están o no deberían estar, no mantengan su propio criterio, porque hasta ahora lo habían mantenido, es decir, no han puesto pegas a que alguien traduzca a Homero sin ser un griego del siglo VIII, ¿me entiendes? Es decir, antes de Cristo, es decir, que no... ¿y por qué de repente se pliegan con esta mansedumbre a este tipo de polémicas disparatadas e irracionales? ¿Por qué se pliegan? Porque yo creo que aquí hay de fondo, todo esto es un disparate, pero de fondo esto tiene una intencionalidad. Es decir, no es simplemente que hayan enloquecido, esto tiene un objetivo. El objetivo para mí es, entre otros, pero uno importante sería, o creo, igual, corrígeme, y si no estás de acuerdo, pero yo creo que es buscar una serie de cualidades muy suficientemente que aglutinen unos grupos suficientemente amplios, por ejemplo, el color de la piel o el sexo, con una ideología determinada. Es decir, que si tú eres mujer, lógicamente, para sobrevivir en un mundo en el que eres víctima por el hecho de ser mujer, tienes que estar alistado sí o sí, te guste o no, en una tendencia ideológica determinada. Es decir, no, tú no puedes votar algo que no sea, por ejemplo, en este caso, el Partido Demócrata. No podrías votar al otro partido porque tu condición de mujer te compele a tener que votar al partido correcto, ¿no? Es decir, o sea, que hay una intencionalidad, digamos, de convertir estas identidades, este identitarismo, en una palanca de poder político, ¿no? Es una palanca de votantes cautivos. Sí, mira, sé que me acuerdo, perdón por la autorreferencialidad, pero si no me equivoco, el artículo anterior que yo había publicado en Disidencia, creo que se llamaba La identidad es una ideología.
Y creo que era a propósito incluso de algunos ejemplos de un texto que vos trabajaste también de Murray, donde se ponen varios casos de personalidades, por ejemplo, que en Estados Unidos, no sé, un negro rapero famoso que sale a favor de Trump, o personalidades de la comunidad gay que también salen a apoyarlo a Trump. Y lo que vino después fue cultura de cancelación y críticas feroces, pero muy interesantes, porque en ambos casos se le decía al rapero negro, bueno, en realidad vos no sos negro. Al votar a Trump, vos dejás de ser negro. Claro, ya no es negro. Claro, y en el caso también de diferentes representantes de la comunidad gay, que muchísimos apoyaban a Trump, por cierto, yo leí sendos artículos de críticos que decían, bueno, es que ser gay es más que tener relaciones homosexuales. O sea, ser gay significa, en este caso, votar al Partido Demócrata, votar una agenda de derechos, aparentemente, que es la agenda de derechos, la única agenda de derechos que se puede votar, que es la que defiende el Partido Demócrata. Si vos no votás eso, no sos gay. Tenés relaciones homosexuales, pero no sos gay. Entonces, en el fondo, la cuestión que estaba, acá en Argentina también se dio mucho eso. En algún momento apareció la discusión acerca, acá tenemos una ley de paridad de género en el Congreso que hace que haya mitad de mujeres y mitad de varones. Pero en algún momento se planteó, porque se observó, claro, que había, por ejemplo, varias mujeres que estaban en el Congreso, pero que no eran feministas, o que estaban en contra de la ley del aborto, que acá se sancionó hace poquito. Y entonces, claro, después empezó una crítica a esto. En algún sentido, la mujer que no era feminista perdía su condición de mujer. Sí, Estaba obligada, por ser mujer, a seguir esa agenda. Y eso me parece injusto, me parece peligroso, más allá de mi propia posición, digo, que en este caso es a favor de la sanción de la ley, digo, hablo en particular, ¿no? Pero una mujer tiene derecho a pensar otra cosa, digo, y un negro tiene derecho a votar al Partido Republicano, y un gay también, por las razones que fueran, y razones por las cuales yo no acuerdo, pero por favor, pero tiene el derecho, ¿no?, a hacerlo. Sí, es una paradoja porque, por un lado, se argumenta con aparente buena intención que se defiende la diversidad, ¿no? Es decir, el identitarismo nace un poco de esta idea de diversidad, pero al mismo tiempo tiene esa connotación tan peligrosa para la sociedad libre, la sociedad abierta, la sociedad democrática, la sociedad, bueno, pues donde los derechos civiles forman parte de sus constituciones y sus leyes fundamentales. Pues esa diversidad lo que hace es algo muy perverso y muy terrorífico, que es liquidar el pluralismo democrático. No existe el pluralismo, existe una diversidad que en el fondo no es diversidad. Porque tú no tienes, tú no existe la diversidad realmente, como dices tú, que se constituye por tantísimos factores en cuanto a que nos convertimos en personas distintas de las demás, ¿no? Únicos. Personas distintas y únicas. No somos personas distintas y únicas. Tenemos unas facultades que nos vienen dadas al nacer, como es nuestro color de la piel o nuestra sexualidad, y eso nos define de forma, digamos, mecanicista, ¿no? Nos determina. Y una vez que estamos determinados, entramos dentro de una falsa diversidad. Es que en realidad no hay ninguna diversidad, lo que hay es una serie de identidades prefijadas que son inamovibles y que, lógicamente, te compelen a renunciar a la pluralidad. Porque si tú eres una mujer feminista, no tienes opción de elegir una alternativa política X o Z, sino que tienes que elegir la opción determinada, aquella que se atribuye la representación de esa identidad, la defensa y representación de esa identidad. Y me hace gracia porque, para ser un poco más también, un poquito más divertidos y no a veces tan profundos, me hace gracia, por ejemplo, el hecho curiosísimo y bastante chusco de, pues, bueno, pues de que
bueno, pues que esta señora, hay una señora que es fundadora del movimiento Black Lives Matters, ¿no? Que se llama Patrice Cullors, de 37 años, que bueno, que se ha hecho millonaria con el activismo, con esta, digamos, con esta teoría crítica de la raza llevada a la práctica, que es el identitarismo o el racismo inverso, ¿no? Esta señora, pues, saltaba la noticia, creo que la daba inicialmente el periódico, creo que era de New York Post, si no me equivoco, sí, creo que es el New York Post, y que daba la noticia de que esta señora se había comprado pues una casa de 1,4 millones de dólares en una de las zonas de más alto standing y además asociadas con la élite blanca, ¿no? ¿No te parece a ti que hay detrás de todo esto, en fin, aparte del interés de, sino cierto utilitarismo? Es decir, por un lado está el intentar utilizar este tipo de cosas como palancas de poder para someternos, para controlar a la población y a obtener poder y al mismo tiempo rentabilizar ese poder de una forma descaradísima, ¿no? Sí, Javier, yo creo que justamente el problema es que hay de todo, es decir, y que son temas que suponen un nivel de complejidad enorme, porque a veces uno, si toma descontextualizada esta charla, hasta uno puede sospechar que, no sé, que vos y yo tenemos un problema con una mujer negra joven poetisa, digamos, ¿no? Para nada. Claro, claro, entonces uno puede al mismo tiempo denunciar digamos, y asombrarse y repudiar lo que sucede con el racismo en Estados Unidos, especialmente, donde todavía está muy presente, quizás más que en las sociedades como en España o como en Argentina, y sin embargo también advertir esto, advertir que hay gente oportunista que puede, a partir de esto, que es una causa noble, por cierto, lo mismo sucede con sectores del feminismo, además de que el feminismo es enormemente rico y diverso, y que hay pensadoras feministas que advierten también muchas de las derivas, de ciertas derivas autoritarias que está teniendo el movimiento, además de, por supuesto, digo, feminismos más liberales, feminismos de izquierda, feminismos, digo, hay de todo ahí, y, pues, y por supuesto, y un montón de gente en el medio que sufre de verdad, ¿no? Porque nosotros acá estamos hablando de Amanda Gorman, a quien, por cierto, no conozco personalmente, no conozco su biografía, no es contra ella, pero no tengo duda de que un montón de mujeres jóvenes afroamericanas han tenido vidas muy duras, y eso es un espacio para visibilizar y bueno, efectivamente uno puede tomar en cuenta. Eso no implica también pasar por alto todo lo otro, es decir, la forma en que incluso los propios medios de comunicación hacen un marketing de esta corrección política, de esta agenda buenista, de estas causas nobles. Todo eso está en juego ahí. Por supuesto, lo que termina ocurriendo es que en general los que terminan siendo dañados son las verdaderas víctimas, ¿no? O aparecen doblemente victimizadas, porque una causa noble, que es la causa que llevaban adelante, acaba siendo beneficiosa para oportunistas, para gente que hace con ella el marketing, y a su vez terminan siendo dañadas otras personas por esta especie de guerra civil de facto que se da entre blancos y negros, entre varones y mujeres. Eso no. Digo, si todo esto sirviera para que un montón de víctimas tuvieran reparo, bueno, eso en todo caso uno lo podría discutir, pero me da la sensación de que no está llevando a nada bueno, y que lo que está pasando es que están apareciendo nuevas víctimas y que las víctimas anteriores no encuentran esa reparación tampoco. Sí, que se atribuyen a algunos el papel de representación incluso de víctimas sin corresponderle realmente, es decir, ¿no? Esa es la sensación. Y sobre todo se traslada una idea que es terrible, ¿no? Es decir, esto no es un antirracismo, porque una de las luchas que podríamos entender más positivas de todo lo que sea antidiscriminación es precisamente borrar las diferencias, borrarlas de facto, es decir, que yo esté hablando contigo y tú fueras, por ejemplo, asiático o fuera tal, y ni siquiera reparara en que eres asiático, simplemente reparar en tu propia identidad como individuo, como persona,
porque nos conocemos y porque me interesa lo que escribes o lo que haces, y hay una serie de afinidades o discrepancias, y entonces eso nos lleva a una relación de individuos, de personas racionales, en los cuales nos olvidamos de si tú eres mujer, si eres asiático, o si eres negro, o si eres blanco, es decir, porque se vuelven invisibles en nuestras relaciones, esas características que igual en la cuestión, pues, por ejemplo, el hecho de hombre o mujer, pues igual tienen luego su contexto particular en otras circunstancias, pues en una relación amorosa, en una relación de lo que sea, y tal, pero que no están influyendo constantemente en cualquier caso cada vez que tenemos que interactuar. Es decir, y sin embargo, esto que al margen de hacer daño a las víctimas, las condena a la imposibilidad de liberarse de esa especie de señalamiento. Es decir, al revés, el liberador no quiere que se liberen, quieren que sean eternamente víctimas y estén eternamente siendo visibilizados como víctimas y nunca sin darles opción a que puedan abandonar esa condición de víctima de forma personal, que es lo más importante y lo más estupendo que le puede ocurrir a alguien, por sus propias decisiones, porque elige su camino y porque es capaz de sobreponerse a la adversidad, y al final la sociedad le valora porque es una persona brillante, porque es un gran economista, porque ha ganado un premio Nobel o porque ha hecho algo relevante. Entonces, cuando ven un nombre que les inspira muchas cosas menos el color, menos llamarle la atención sobre si es negro, si es mujer, si es binario o no es binario, ¿no? Sí, a propósito de eso, yo pensaba que creo que alguna vez lo charlamos también. Digamos, una de las cosas que yo insisto mucho con eso, porque me parece de lo más nocivo y peligroso de estos tiempos, es lo que podríamos llamar la desproporcionalidad de los castigos, de la cancelación, de las muertes civiles, de las acusaciones morales, que a diferencia del sistema legal, digamos, si alguien comete algún delito, ese delito tiene una pena en proporción, el que fuera, 1 año, 5, 10, trabajo comunitario, lo que fuera, depende de cada legislación, pero quien realiza una actividad que está por fuera de la ley, le corresponde una pena que está fijada y que tiene un principio y tiene un fin. Lo que está pasando a nivel social y cultural se parece más a una novela de Kafka, ¿no? Se parece más bien al proceso kafkiano, que primero que vos no sabés ni siquiera bien por qué, pero a su vez lo central de ese proceso es que no termina nunca, tampoco. Y ese no termina nunca porque son victimarios eternos, y como contracara esto que mencionabas vos, y víctimas eternas, porque si no cesa nunca el castigo contra el victimario, tampoco va a cesar nunca la catarsis, la necesidad de catarsis de la víctima. ¿Sí? Entonces, los dos quedan abroquelados, digamos, en ese rol que se les ha impuesto, en algunos casos con justa razón y en otros casos con injusta razón, porque a veces tiene que ver hasta con situaciones falsas o con falsas acusaciones, no importa, digo, por lo que fuera, aún en el caso de que hubiera sido una justa acusación, el propio sistema legal le da un límite, le pone límite a los peores crímenes, ¿sí? Pero porque ese es el sentido, porque esto no puede durar para siempre. Y lo que está sucediendo en estos tiempos, a su vez, amparado en esta especie de gran memoria colectiva y eterna que es Internet, es que se están generando castigos que son para siempre. Y eso genera implícitamente un nivel de violencia y unas formas en las cuales crece la incapacidad de vincularnos, de generar comunidad, que verdaderamente son peligrosas para la vida común. Sí, esto además tiene también una relación muy, muy mala. Es el hecho de que no podemos trascender a los problemas. Los problemas son eternos. Sí. Es decir, y de hecho eso va unido a una cosa, si igual estás de acuerdo, con algo también bastante peligroso, y es que al final, para que no se acabe nunca el problema, para que siga existiendo siempre el conflicto, se traslada además a una visión subjetiva
hipersubjetiva de la presunta víctima. Es decir, no hace falta que haya realmente un delito constatado, una agresión evidente y demostrable, sino simplemente una percepción subjetiva de que estás siendo agredido, es decir, por la cosa más peregrina. Esto ya lo hemos visto con la cuestión de la exageración en la que es, sobre todo en los campus universitarios, de la persecución de las presuntas agresiones sexuales, que todo es una agresión ya, es decir, el hecho de mirar fijamente a una compañera puede, en algunos campus, se considera agresión sexual. ¿Y cómo pruebas o defines qué es mirar fijamente a alguien? Es decir, hombre, si está ahí con los ojos así como un psicópata media hora, pues hombre, no sé si es una agresión, pero igual el chico tiene un problema, ¿no? Es decir, tiene un problema. Pero, ¿cómo defines tú realmente la agresión? ¿Cómo puedes saber que existe esa agresión? ¿Cómo se puede Pues muy sencillo y muy terrible. Es otorgando a la supuesta víctima la capacidad de decidir que eso es una agresión, porque lo percibe. Sí, aunque el otro no haya tenido siquiera ninguna intención de molestar, ni de agredir, ni de nada. Es decir, incluso las cuestiones más normales pueden convertirse en presuntas agresiones. Es decir, hasta las cosas inexistentes pueden ser agresiones. Es decir, y yo creo que esa es una trampa que los ideólogos que se quieren comprar mansiones de $1,5 millones en las zonas más estupendas, les interesa que ocurra. Es decir, que los problemas no se acaben nunca. Es decir, que los conflictos sean infinitos. ¿Y cómo lo consiguen? Convirtiéndolos, otorgando esa facultad de que una persona sienta que se ha cometido un delito contra ella simplemente porque lo siente así. Igual que quieren otorgar a las personas la facultad de decidir lo que son, o si son varones o son mujeres, simplemente como se autoperciban ellos en un momento determinado. Es decir, sin mayor prueba ni más rigor. Es decir, bueno, yo soy hombre, pero hoy me percibo mujer o viceversa, ¿no? Es decir, siendo que el no consentir eso es actuar de forma cruel con los sujetos, ¿no? Hay una, mira, ahí sí, esto que comentamos a la audiencia que no estaba planificado y que es mi última autorreferencialidad, pero la nota que va a salir hoy justamente habla de ese asunto. Entiendo que puede ser controvertida y ojalá la lean y comenten, pero yo creo que, y daría para otro programa, pero lo podemos largar aquí. A mí me parece que se está dando un debate al interior de los espacios de las políticas identitarias entre dos tradiciones que van a chocar. Podríamos ubicarlo entre lo que podríamos llamar la tradición más no sé, esencialista, en el feminismo especialmente, la idea de que existe algo así como una esencia mujer, y que en todo caso, bueno, en tanto esencia mujer, toda mujer ha padecido lo que ha padecido toda mujer en tanto tal, frente a lo que es la política de lo trans, de lo LGBT, que va más en la línea de lo que mencionabas vos, que es esta apuesta por la autopercepción en general, no solo para identificar microagresiones, sino para autoidentificarse. Y algunos lo llaman en la jerga, sería la política queer también, distintos autores que van por ese lado. Digo, ahí hay una tensión que yo no sé cómo se va a resolver porque no tiene solución, pero la política queer finalmente termina y deriva en un atomismo individualista de la autopercepción radicalizado, porque finalmente todo acaba en cómo yo lo veo y el umbral de verdad tiene que ver con mi propia percepción, no tiene que ver, no hay ningún criterio objetivo por fuera de mí mismo que pueda dar lugar como mínimo a un debate, a un intercambio de ideas, alcanza con mi propio punto de vista. Esto va más allá de las cuestiones. Sí, perdón. Dante, solo una puntualización y con un punto de fuga añadido que es también, creo que a mí me lo parece preocupante, ¿no? Y es el hecho de que, y está ocurriendo, de que en nuestro tiempo se está produciendo algún fenómeno muy curioso y peligroso,
por cuanto da mucho poder a la política y a las políticas, ¿no? A la interferencia política en nuestras vidas. Y es que percibimos nuestras vivencias personales como problemas sociales. Sí. Has trabajado ese tema, me consta. Sí. Simplemente quería decirlo porque yo creo que ahí Sí, está sí. un nudo gordiano del descontrol político en el que estamos. Sí, 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 efectivamente, hay como una mala comprensión también de esa idea que yo creo es interesante, que es la idea de lo personal es político, pero creo que hay sectores que lo han comprendido de otra manera, y entonces se genera esto, lo que es un tema personal, en realidad termina siendo un problema de agenda pública, y yo creo que es más interesante el asunto que eso, por lo menos esa frase significaba otras cosas. Pero claro, digamos, yo no sé cómo se va a resolver ese asunto, porque también en realidad incluso hasta de manera provocativa uno podría decir, este proceso finalmente es un proceso de desidentificación, es decir, que hasta uno podría rastrear desde la Ilustración, es decir, venimos de un proceso donde la religión no nos identifica la nación, no nos identifica el término pueblo, no nos identifica el Estado. De hecho, bueno, hay muchos autores, y lo interesante es que son autores que pueden venir de la tradición de la izquierda comunista clásica hasta asesores de Vox. Digo, todos pueden confluir en un diagnóstico que dice, vamos hacia una total desidentificación, cada vez nos identificamos con menos cosas, porque en algún punto nuestra identidad, a diferencia de las políticas de identidad, esa sería la paradoja, ahora las podemos consumir como si fueran una góndola de supermercado. Por eso digo que hay como una paradoja ahí. Es decir, esto surge también como una parte de las políticas de identidad, que como veníamos diciendo, parecen suponer homogeneidad o parece suponer un bloque que no se puede perforar, pero de eso también ha salido una suerte de corriente que se puede percibir como extremadamente individualista y subjetivista, que hace que entonces uno pueda ir y cambiar de identidad, de elegir su identidad como quien elige un producto. Y eso, pues, genera además controversias ideológicas interesantísimas, por eso digo que va para más allá de un programa, pero porque alguien podría decir desde afuera, bueno, pero finalmente ese asunto lo va a resolver el liberalismo como lo resolvió en el siglo XVIII, que es, finalmente no importan los elementos identitarios que te constituyan para determinar si vos tenés o no un derecho, o sea, lo que importa es que vos sos un humano. Si sos un humano, te corresponde una determinada cantidad de derechos. Después, si sos mujer, si sos varón, si te querés autopercibir negro, blanco, de lo que fuera, no importa, para que vos tengas un conjunto de derechos en tanto derecho humano. Esa sería como la gran paradoja, que la política de identidad que surge como crítica a la ceguera de las diferencias que planteaba el liberalismo, termina resolviéndose en el mismo liberalismo de hace 3 siglos. Sí, no, y además tiene muchas connotaciones bastante llamativas. Lo que pasa es que, de fondo, claro, estos debates que acaban siendo realmente filosóficos, porque yo recuerdo, por ejemplo, que incluso llegan hasta la ciencia este tipo de traslaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo escribí un artículo hace tiempo porque como siempre, la prensa divulgativa de la ciencia siempre hace mucho ruido con algunas cosas y con otras, con las conclusiones correctas que existen detrás de las aparentes conclusiones que sacan los divulgadores que aparecen en la prensa son muy distintas, ¿no? Hubo un estudio, no me acuerdo el nombre, sobre pues las diferencias, digamos, entre el cerebro femenino y el masculino. Es decir, comparando en un estudio masivo en que se comparaban pues, plásticas cerebrales o de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, el estudio en sí lo que arrojaba era que había una prevalencia de las diferencias entre el cerebro hombre y mujer. Es decir, pues, que se podía distinguir en el 80 y tantos % de los casos si un cerebro, por su estructura y su funcionamiento, correspondía a una persona de género varón, del sexo varón o del sexo femenino. Pero los científicos que cogieron ese estudio hicieron una interpretación mucho más divertida, es decir, curiosa, y dijeron, claro,
que eso, lo que no demostraba el estudio bajo ninguna de las maneras es que existiera un cerebro típico de hombre y un cerebro típico de mujer, por cuanto había casos y situaciones en las que las diferencias se solapaban en algunos sujetos. Pero claro, la ciencia no está diciéndote... La ciencia sirve para dar unas pautas con las que nos podemos referenciar, guiar y entendernos, ese marco de entendimiento común de lo general. Y lo que te dice la ciencia a veces es como decir, en el 85% de los casos, un hombre es más alto que una mujer, tiene más estatura. Eso no significa que en todo caso y en toda circunstancia un hombre tenga una estatura determinada X superior en tanto X a la de una mujer. Es decir, ¿cómo puedes eliminar esa evidencia de esa prevalencia cayendo en los particularismos? Es decir, en los casos que no se cumple esa regla o que tú no puedes definir una estatura típica del varón y una estatura típica de la mujer, por lo tanto, el hecho de que la prevalencia de varones más altos que mujeres sea muy significativa no tiene ninguna trascendencia. Hay que olvidarla, hay que erradicarla de la ciencia. Pues esto ocurría con el cerebro, es decir, como no podíamos decir que el cerebro de una mujer es exactamente de esta manera y el de un hombre exactamente de otra, en tanto que no se reproduce en todos los casos de esa manera y de esa otra. Por lo tanto, un cerebro de una mujer y un hombre es indistinguible. Esa era la conclusión del estudio. Cuando lo que estaba diciendo la ciencia es todo lo contrario. Entonces, yo quiero decir con esto es que este tipo de ideas y de pseudoideologías o de particularismos ideológicos, en realidad yo creo que no se sostienen de ninguna de las maneras, es evidente, son irracionales, son ilógicos, apelan simplemente al individuo para darle una autonomía, hacer creer que tiene un poder sobre la realidad que realmente no tiene, pero que esa creencia que se instala en los individuos sirve para que unos señores o señoras, en este caso, pues tengan un poder creciente sobre la sociedad, es decir, nos controlan a nosotros, es decir, no nos permiten ser, nos dicen que somos. Ese ejemplo que vos das está muy bien, porque hay como, sobre todo, una gran incomprensión, porque uno podría decir, supongamos que entonces, como ese estudio arrojaba, bueno, efectivamente hay claramente, uno podría distinguir, vamos a decirlo así, un cerebro de una mujer y de un varón. Y es más, y también que hay pruebas fehacientes de que, no sé, no sé los números, no sé, los varones en promedio miden 15 centímetros más que las mujeres. Ahora, de ahí no se sigue que eso merezca un trato desigual en cuanto a los derechos. No hay de ahí no se sigue una diferencia moral. Digo, de que los varones en promedio midan 1,75, no se sigue una diferencia moral respecto de otros seres llamados mujeres que miden 1,60. ¿No? Esa es la gran trampa y es como una incomprensión conceptual demasiado obvia, ¿no? Es decir, suponer que de la diferencia biológica se debería seguir una diferencia moral. Como supongo que eso tiene que ocurrir, ¿qué hago? Elimino la diferencia biológica. No, los varones no son más altos que las mujeres. No, es mentira eso. ¿Por qué? Pero si no hace falta, vos podés sostener las dos cosas a la vez. Puedo decir, hay diferencias biológicas, de la misma manera que vos y yo no somos iguales y la gente nos está viendo que no somos iguales, y tenemos el mismo conjunto de derechos. ¿A quién se le puede ocurrir que porque tengamos diferentes narices, vos y yo tendríamos un estatus moral distinto? A nadie. Y acá pasaría lo mismo. Es tan obvia, digamos. Es tan evidente los elementos para la discusión que a veces asombra que hay instituciones enteras ingresen en discusiones baladíes como esta, ¿no? No, pero para ir concluyendo, yo soy de la opinión, no lo sé con certeza, y respeto las opiniones que sean distintas de la mía, pero mi opinión particular es que esto simplemente es un mecanismo de control. Son ideologías que no son ideologías, es decir, porque no son argumentativas realmente. Es decir, el otro día, ¿quién era que hablaba sí, creo que es un filósofo que además creo que está en el entorno de Vox, escribió hace tiempo un artículo sobre, pues que Carol Pateman no era igual que no sé qué otra postestructuralista, feminista, que
y que en ese pensamiento, pues, que claro, eran libros muy complicados de leer, con un lenguaje muy farragoso, pero que había que leerlos y entender las diferencias entre unos autores y otros. Yo, sinceramente, me voy a permitir esta chulería. Es decir, yo he leído, o sea, he pasado por ese tormento, y digo que es un tormento, porque es extremadamente farragoso, algo que te das cuenta que al final es enormemente farragoso. ¿Por qué? Porque detrás de tanto, de toda esa complicación retórica, lo que hay es la nada. Es decir, no hay ninguna razón consistente. No hay un argumento consistente, sino una demagogia y una especie de teorías, y me lo voy a permitir, es decir, yo... y no soy el único, es que y hay estupendos investigadores que no son sospechosos de ser conservadores, sino más bien progresistas, que consideran a estos autores completamente irrelevantes en cuanto a la aportación real de ideas, es decir, de hipótesis medianamente sostenibles, es decir, que puedan resistir el proceso de falsación mínimamente. Es decir, cuando quitas todas las capas de la cebolla, te encuentras que debajo lo que hay es, pues simplemente autores que se autorreferencian o que se referencian mutuamente una y mil veces en todos los trabajos académicos, entre ellos, pues quizá pues para estar viviendo del cuento en la universidad, te lo digo claramente, es decir, y sobre todo para que sus amigos políticos, que cogen sus libros y los convierten en políticas sociales, realmente pues, puedan acceder al poder. Pero yo no... Yo he leído, no me acuerdo de los nombres porque tengo muy mala cabeza, pero me he leído bastantes autores postestructuralistas y feministas o tal, y sinceramente, bueno, a su lado, alguien tan farragoso como, yo qué sé, como Marcuse, me parece un genio de la lógica. Es decir, y fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero estos autores, sinceramente, que dan esos recursos a todos estos luego aprendices de brujo y a estos políticos, yo sinceramente los considero vendedores de humo. Y creo que el peligro que tienen es que hay gente para los que son un placebo. Hay gente que, volviendo a la idea principal, que sus vivencias personales pueden ser convertidas en problemas sociales gracias a todo este conjunto de pseudo-teorías que realmente a mí me parecen una gran estafa. Sí, sí, bueno, como decís vos, yo creo que también te diría como te decía antes, por supuesto que hay de todo y hay autores que son complejos y sustantivamente, y hay otros, me estaba acordando el famoso Afer Sokal o Sokal, ¿no? El caso de este investigador que mandó a propósito un artículo a una revista de manera delirante, mezclando los conceptos del postestructuralismo, y la revista se lo publicó igual como si fuera una genialidad. Con lo cual se demostraba que nadie entiende nada, que las revistas con referato... Que metió fragmentos, creo que fue este caso, que incluso metía fragmentos de Mein Kampf de Hitler entre medio de... Sí, no, porque después, ahora hace poquito hubo un grupo de científicos que hicieron eso con varias revistas, y mandaron diferentes artículos. Uno de ellos era con pedacitos de Mein Kampf. De todo, o sea, de todo, no solo de Mein Kampf, sino de, bueno, cualquier sí, teoría, sí. cualquiera que pasara por allí, ¿no? Es decir, dijeron, sí, y hubo varias revistas que publicaron el artículo. Lo cual, bueno, también daría para otro encuentro para hablar del sistema académico. Y la segunda parte es que al que has citado tú el primer caso, a ese, vamos, no está muerto de milagro, porque se está condenado a muerte ya. Es decir, claro. Me refiero civilmente. O sea, ese es un tipo Sí, claro. Del entorno académico es el enemigo público número uno. Sí, por eso. Yo creo que también hay de todo. A mí hay autores que me resultan más interesantes, otros que creo que efectivamente parecen más preocupados por crear una jerga que por verdaderamente crear conceptos que puedan ser determinantes y que nos puedan ayudar a pensar la realidad. Y a su vez eso, a veces también, viste, muchas veces pasa que siempre solemos hacer esa broma con los seguidores de Nietzsche, que decimos, el problema no es Nietzsche, el problema son los nietzscheanos, ¿no? Entonces, y eso, viste, vale casi para cualquier autor, en realidad. Muchas veces se les hace decir a los autores cosas que ellos mismos
Ellos no, mismos. no, no dirían. O Marcuse, acuérdate que Marcuse, los propios Bueno, estudiantes le querían poner en el centro de las movilizaciones como el gran inspirador de la revolución esta cultural de los 60 y el propio Marcuse se sentía como embarado y en medio y no se sentía sí, demasiado a gusto en el papel, ¿no? Porque sí, le gustaba más estar en una segunda línea que estar, estaba a expensas de ver qué salía de aquello, ¿no? Es decir, a ver qué sí, hacen estos sí, chicos, porque no sé muy bien, sí. yo por más que les intento darles instrumentos para que hagan la revolución que tienen que hacer, pues no sé muy bien por dónde me pueden salir, por lo tanto voy a esperarme aquí en segunda línea a ver qué es lo que pasa, no vaya a ser que haga el ridículo. Claro, claro, Yo claro. No, pero de soy hecho, duro con sí, ellos, soy duro con Marcuse, reconozco que es una persona, aunque pueda discrepar, brillante, es decir, no es una persona, no se puede menospreciar tampoco la inteligencia del personaje, es un tipo inteligente. Lo que pasa es que yo considero, y no yo, sino ya repasándolo por otras personas mucho más cualificadas que yo y bastante abiertas de mente, que muchas de las ideas que hay ahí contenidas no se sostienen, simplemente, es decir, desde el punto de vista de la falsación son muy subjetivas, es decir, son muy indemostrables, siempre tienen que recurrir a, pues, elementos casi intangibles, teóricos, ¿no? Que no son demostrables y por lo tanto pues quedan como hipótesis, ni siquiera como teorías, ¿no? Pero bueno, no es una opinión subjetiva lo que estoy diciendo, esto es un criterio general con el paso del tiempo que puede tener reflexiones que son interesantes en un momento dado porque abren determinados debates y en ese es quizás el mérito, pero que sus diagnósticos y sobre todo sus diagnósticos tremendistas y tan impenitentes con la sociedad, digamos, los sistemas demoliberales, yo creo que hay muchos efectos de las sociedades y tiene muchos graves problemas que tú has escrito en alguna ocasión, pero las sentencias son verdaderamente inapelables y a mí me parecen tremendas. Así, pero bueno, entonces cada uno sí, elegirá al que más se ajuste a sus convicciones o sus creencias, ¿no? Porque esto ya casi es una cuestión de fe. sí, sí, por suerte, hablando a favor de disidencia, la verdad que aparecen esos autores y aparecen también en discusiones interesantes que no se dan en otros medios, es decir, no, eh, verdaderamente uno puede escuchar distintas líneas y meterse en discusiones que son más interesantes, incluso digo, pienso también en lecturas que ya se habían hecho incluso a comienzos de los años, del año 68, pero como hoy se empieza a resignificar el fenómeno del mayo del 68, que algunos lo presentan ya no como una revolución hacia la izquierda, sino más bien todo lo contrario, y que eso aparezca como parte de una discusión que además es profunda y que tiene buenas razones de los dos lados de la biblioteca. Creo que, bueno, en Disidente aparece y es para celebrarlo. En eso intentamos estar mientras nos lo permitan y gracias, gracias al apoyo de nuestros pequeños mecenas que son personas bastante inquietas, la verdad, pero inquietas en el buen sentido de la palabra, en inquietud bastante sana, porque aquí, no sé allí, pero aquí estamos siempre estamos en una campaña electoral permanente en la que los problemas quedan enterrados sobre grandes luchas a cara de perro en los que pues cada vez que vamos a las urnas parece que vamos convocados para evitar el apocalipsis, ¿no? Y entonces todos los problemas que no entran directamente en esa gran guerra contra el apocalipsis, contra el fin de los tiempos, pasan desapercibidas, desgraciadamente, porque son casi todas ellas el origen de muchos de los problemas, pero claro, hay que luchar contra el mal mayor y por lo tanto andamos por estupendo los muchísimos males menores que no son tan menores, sino que con el tiempo se van agravando y que desgraciadamente pues no podemos tocar porque estamos compelidos a la Santa Cruzada de salvar nuestra sociedad del colapso permanente, ¿no? Porque no sé si pasará ahí en Argentina, pero es muy difícil y muy meritorio que haya pequeños mecenas y seguidores de disidencia que sepan compatibilizar esas grandes luchas electorales con la reflexión de los problemas que de verdad a la larga
suponen verdaderos desafíos, pero verdaderos desafíos. Sí, sí, acá hace ya algunos años, diría yo, bastantes, que está algo que me parece que también funciona allá. De hecho, alguna crítica que leía a Disidentia va en esa misma línea. Esta idea de que quien no piensa como yo o es un imbécil o está pagado, ¿no? O recibe dinero. Como hay una especie de incomprensión de que el otro puede tener razones que yo no comparto, pero que son razones atendibles y que son racionales, digamos, ¿no? Pero no, es esta idea de que si vos no pensás como yo, sos un tarado, sos un estúpido que está siendo manipulado, o no, sos inteligente, pero sos inteligente a tal punto que has logrado conseguirte un dinero y que alguien detrás tuyo te pague para decir aquello que no coincide conmigo. Intereses Eh, siniestros, ¿no? Te vendes a intereses eh, eh, siniestros. Es que a mí esto eh, me lo eh, dijeron recientemente en redes sociales cuando hablábamos aquí con el problema de las vacunas y demás. Yo no tengo ningún punto de partida, es decir, yo soy muy ignorante respecto a la ciencia y bueno, lo que hago y lo que hacemos en Disidentia es intentar seleccionar estudios y cosas con sus referencias, pero los dejamos ahí porque confiamos en nuestros lectores. Si hubiera un intento de manipulación, seríamos muy desconsiderados en cuanto a la inteligencia de nuestros lectores, porque pensaríamos que podríamos manipular de cualquier manera. No, lo ponemos ahí porque confiamos en que cada lector extraerá sus conclusiones, utilizará la información como mejor considere y formará su propio juicio. Pero simplemente por a veces tener el hecho de balancear datos y de balancear beneficios y riesgos, pues a mí me ha llegado a decir que yo tenía intereses siniestros, ¿no? No sé claro. qué gano yo con eso. Espero que, no sé, estoy esperando todavía la comunicación, el giro postal de alguna farmacéutica o de alguien, pero no me termina de llegar. Y estoy, la verdad es que vamos ya a mediados de mes y no sé si alguna de estas farmacéuticas por un casual, está detrás de Disidente, me oye ahora mismo, por favor, eso estáis retrasando con el soborno y esto está muy mal. Sí, lo necesitamos, lo que escribimos entre los colaboradores también. Sí, ¿no? Que nos caiga. Pues nada, yo creo que una frase final para, si quieres, para definir un poco este fenómeno del antirracismo, que en realidad es un racismo inverso. ¿Qué crees? ¿Va a perdurar esto? ¿Va a tener un futuro? ¿Va a seguir adelante? ¿O al final yo creo que crees que la sociedad se está empezando a dar cuenta de que aquí hay gato encerrado y que me parece que, en fin, que la gente empieza a darse cuenta de que todo esto, de cierta forma, tiene bastante de montaje y poco de argumento? Sí, no lo sé, quizás como suele suceder con casi todas las cosas, convivan los dos fenómenos a la vez, pero sí, a mí no deja de preocuparme en la línea de lo que se decía al final del artículo, es que de continuar con esta lógica vamos hacia un mundo de la incomprensión total, vamos hacia un mundo donde eh, la única fidelidad que uno puede tener es con uno mismo. Y ese Uh, es un mundo con menos experiencias, digamos, ¿no? Es un mundo más chiquito en el peor de los sentidos. Yo prefiero un mundo abierto donde me pueda nutrir aún de la incomprensión, aún de ese margen de aquello que no se puede cerrar y de aquello que yo efectivamente no pueda entender del otro, pero ese me parece un mundo más rico que este en el cual solamente yo pueda ser comprendido por mí mismo, solamente mi texto pueda ser traducido por mí mismo y solamente mi texto pueda ser leído por mí mismo finalmente. Pues desde luego no creo que eso sea muy atractivo para nadie, salvo que le falte, se le haya aflojado una tuerca, a decir, o unas cuantas, ¿no? Pero sin Sí, faltar a sí, sí. nadie, allá cada cual. Yo soy más por supuesto, de tu postura, sin duda alguna. Ahí me tienes en tu equipo. Y supongo que también muchos de nuestros seguidores y mecenas están también tienen esa opinión. Y seguramente por eso, como somos gente de bien y gente racional y gente más abierta, al final prevaleceremos en el sentido positivo, no una victoria, sino que al final prevalecerá la comprensión, la relación con los demás y el respeto a los demás y la comunicación con los demás y toda la riqueza que tiene la convivencia
y el marco de entendimiento común. Pues muchas gracias por participar en este programa, Dante. Siempre es un placer contar contigo. Gracias, Javier. Gracias por la invitación y bueno, ojalá nos volvamos a ver pronto. Dios quiera que sí, y mucha suerte allí en la Argentina, y que Dios os guarde, porque también lo lleváis un poquito duro. Pero bueno, siempre, al final siempre sale el sol por alguna parte, y habrá que esperar que así sea y trabajar para que así sea también. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa y, como les digo siempre, queridos seguidores y queridos mecenas, que tengan una semana lo más llevadera posible, y muchísimas gracias por estar ahí.